Buenos días a todos y a todas. Ante todo, bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta jornada que esta mañana tenéis allí en Monterroso, especialmente a Masi, ¿no?, de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, y que hayáis querido contar conmigo pues para hablaros un poquito de cuál es el papel que tenemos, ¿no?, las mujeres en el Camino de Santiago. Me habría encantado de todo corazón acompañaros personalmente, pero bueno, la distancia hasta Monterroso desde Almería es bastante larga, más de 1000 kilómetros, y bueno, con combinaciones malísimas y un día entre semana, con lo cual me ha sido imposible, pero bueno, no quiero dejar de sentir que estoy con todos ustedes y me siento agradecida y honrada por esta mañana y esta oportunidad que me dan de poder participar con todos. Bueno, centrándonos un poquito en el tema, yo, como pone aquí en la presentación, ¿no? Soy Mercedes Murillo, soy la presidenta de la Asociación Jacobea de Almería Granada, Camino Mozárabe. Estamos en el sur de España, el camino más largo que existe hasta Santiago de Compostela, 1400 kilómetros desde catedral a catedral. Y bueno, el hecho de estar aquí con vosotros esta mañana, permitidme que os tutee, es para hablar de las mujeres en el Camino de Santiago, ¿no? Y un poco el papel que hemos tenido. Quería centrarme un poquito en contar un poco una breve historia, reseña de estas mujeres que han sido un poco más famosas, que de alguna manera y de alguna forma han sido un referente para otras tantas, ¿no? A lo largo de toda la historia, porque la construcción del camino se hizo de manera paritaria, ¿no? Podríamos decir. Siempre hablamos de peregrinos, 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 y siempre conocemos a esos peregrinos ilustres o famosos, pero parece que nos olvidamos un poquito que el otro 50% de la población, que eran las mujeres, hicieron grandes cosas y maravillosas cosas por el Camino de Santiago, en las que hoy al día todavía podemos disfrutar y podemos contemplar, ¿no? Pues un poco conocer eso. Luego también conocer cómo están las mujeres en el camino, ¿no? A día de hoy. Y luego cómo podemos encontrarnos, ¿no? Estas mujeres en el camino, pues a lo largo de distintas facetas, ¿no? Como peregrinas, como miembros de asociaciones y, como no, como hospitaleras. En esta parte sí que es verdad que tenemos pocos datos, digamos, que se puedan recoger, como ahora veremos, pero bueno, puedo contar un poquito mi experiencia personal. Centrándonos ya un poquito en las mujeres que cambiaron la historia del camino, pues como os comentaba, las mujeres han tenido un papel muy, muy importante dentro del Camino de Santiago, porque han sido las grandes mecenas del Camino de Santiago. Eran mujeres profundamente devotas, muy religiosas, que acompañaron a sus ilustres esposos, ¿no?, en su condición de nobles o de reinas, y en este viaje espiritual hacia la tumba del apóstol, se encuentran con un mundo totalmente cambiante, ¿no? Y más las mujeres que, bueno, estaban en la corte, ellas no salían a las guerras y no salían a otros territorios, tenían otro papel muy relegado a lo que era el hogar, ¿no? O sus posiciones en la corte, y el salir de viaje, enfrentarse a las vicisitudes de la época, a los peligros que encontraban en el camino, a sentirse iguales a los hombres porque sufrían y padecían las mismas calamidades que podrían pasar ellos, ¿no? El frío, la lluvia, porque casi todas y no iban caminando, la mayoría iban en caballos o en grandes comitivas. Y bueno, era una manera de sentirse libre, y todo ese entorno y todo ese viaje la, las trastorna de alguna manera en el sentido positivo, ¿no? Hacia volcarse hacia lo que era la peregrinación a Santiago de Compostela, con la donación de sumas importantes de dinero o de joyas, pues para la creación de hospitales de peregrinos, de iglesias, colegiatas, puentes, pues todo lo que pudiera estar relacionado con el Camino de Santiago, ¿no? Y la ayuda, desde luego, y la entrega a los peregrinos que ellas mismas habían tenido la oportunidad de conocer en sus viajes. La primera peregrina que tenemos constancia que peregrina a Santiago de Compostela precisamente es Jimena Garcés,
Ximena, ¿no? En aquella época, que peregrina dos veces, en el 874, donde además ella era la reina de Asturias y le regala a la Cruz del Reino, ¿no? A Santiago de Compostela, que identificaba todo lo que era el reino de Asturias, la cruz esta que conocemos del reino asturiano. Luego peregrina de nuevo en el 899, también junto a su marido Alfonso III, y ahí lo que fue en esa peregrinación precisamente a la consagración de la segunda basílica compostelana. Tenemos también constancia de doña Urraca, que era esposa de Ramiro III, que también peregrina en el 934. Y además, por ejemplo, ella se dice, ¿no?, que la iglesia del Santo Sepulcro de León, allí en el Camino francés, precisamente fue una donación de ella, ¿no?, para que los peregrinos que fallecían en el camino pudieran ser enterrados. Tenemos otros muchos casos, ¿no?, como doña Sancha, también que peregrina en el 1963 y en el 1965. Cervera de Flandes, que en el 1100 entre el 1135 y 1140, ¿no? Se dice que puede ser coautora del Códice Calixtino junto a Américo Picot, porque viajaba con él y, y se dice bueno, que posiblemente fuera coautora de este gran manuscrito que tenemos y esta gran guía que tenemos del camino francés, ¿no? En la antigüedad. Luego, por ejemplo, Bona de Pisa era una monja italiana que peregrina nada más y nada menos que 9 veces a Santiago de Compostela también, y luego peregrina a Jerusalén y, por supuesto, a Roma, ¿no? Y Bona de Pisa, además, se diferencia un poco de todas las anteriores en que precisamente ella caminaba sola. Siempre las mujeres iban en cortes, con un séquito, a caballo, y es una de las primeras peregrinas que hace el camino sola y además a pie. Y como digo, 9 veces, ¿no? Bueno, también tenemos Cristina de Noruega, Ingrid de Suecia, Isabel de Portugal, santa, después también muy devota, y que gracias a Isabel de Portugal, que peregrina dos veces en el 1325 y en el 1335, pues bueno, se conocen todos los hospitales de peregrinos que se crean en el camino portugués, ¿no? Fueron a través de las donaciones de Santa Isabel de Portugal. También en una de estas peregrinaciones, pues entrega lo que era su corona de reina a Santiago y se considera la ofrenda más importante de una persona peregrina extranjera, ¿no? Fuera de lo que era el territorio nacional. Brígida de Suecia también fue santa, Santa Brígida, que también es patrona de Suecia y patrona de Europa. Y ella también peregrina en el 1341 y en el 1343. También va luego a Roma y a Jerusalén, y ella se caracteriza, ¿no?, porque ella tenía unas visiones, y en esas visiones decía que dentro de las 6 cosas más importantes que una persona puede realizar en la vida, ¿no?, pues una de ellas es el Camino de Santiago, ¿no? Tenemos también a Margaret Kempe, ya en el 1417, esta inglesa que tuvo 14 hijos y que además dedica su vida también íntegra al Camino de Santiago y a la atención a los peregrinos. Visita Compostela 14 veces y además muy volcada en todo lo que era la atención y la preparación del viaje de otras personas que querían peregrinar. Con esto digo también Isabel de Castilla, quien no la conoce, Isabel la Católica, ¿no? En el 1486 peregrina también a Santiago de Compostela, y a ella se le atribuyen, por ejemplo, el Hospital de Peregrinos, ¿no?, de Ponferrada, y el Hospital de Peregrinos de Santiago de Compostela, el conocido, ¿no?, como el parador de los Reyes Católicos. Bueno, pues todo un poquito las mujeres que en la historia cambian el mundo, como ve, les impacta este viaje y hacen esas donaciones, y todavía se conservan esos edificios y esos puentes, esas colegiatas, esos monumentos, esas iglesias, como hemos comentado. Y luego también tenemos peregrinas en el siglo XX, que también ha condicionado mucho la forma de las mujeres arrojarse al camino, ¿no? Es el caso de la norteamericana Edith Wharton, que peregrina dos veces, en 1925, en 1928. A su regreso escribe el libro Back to Compostela. Para quien no lo sepa, Edith Wharton
tiene un premio Pulitzer que lo ganó en 1921. Ella es la escritora del libro de la edad de la inocencia, que también luego se llevó al cine. Y bueno, ella narra ahí un relato de su viaje a Compostela, una guía muy práctica, una guía muy útil, donde te da una serie de consejos y que gracias a ella hace que muchas de las mujeres, tanto americanas como inglesas, o sea, todo lo que sería el ambiente anglosajón, ¿no? Se lanza a venir a la aventura del Camino de Santiago, porque todas ellas quieren sentir, quieren vivir lo que su referente, ¿no? De sus novelas y de sus seguidoras, ¿no? Digamos, hoy diríamos los followers, ¿no? Pues quieren sentir lo mismo que ella sintió y es una gran precursora de que estas mujeres vengan al camino. Lo mismo ocurre con Shirley MacLaine, que también viene a hacer camino en 1994 de forma anónima. Escribe también un libro sobre sus vivencias en el camino, al que llama el camino espiritual, y también hace que muchas otras personas vengan al camino. Ella se lanza al camino por una crisis personal fuerte e importante, y gracias al Camino de Santiago fue capaz de retomar su vida y de ponerle fin a ese problema personal tan grande que estaba sufriendo, ¿no? Entonces, este libro es un libro como de autoayuda, ha ayudado a mucha gente que se han encontrado en esa misma circunstancia o parecidas o similares, ¿no? A encontrar esa terapia dentro de lo que es el Camino de Santiago, ¿no? Y ese reencuentro con esa solución y el retornar a lo que es su vida, ¿no? Otra influencer, digamos, del Camino de Santiago, sobre todo el Camino francés, ¿no? Es la ex embajadora de Corea del Sur en Turquía, Kim Nam-in, que ella antes de abandonar su puesto en la embajada, bueno, pues decide en el 2005 hacer el Camino de Santiago, una vez que ya había dejado el puesto, y el Camino de Santiago marca su vida por completo, ¿no? Como ella misma dice, es su pasaporte hacia la libertad, ¿no? Porque, bueno, ya también sabemos que las mujeres asiáticas tienen una cultura muy diferente a lo que puedan ser las mujeres europeas o las mujeres norteamericanas, ¿no? Y de hecho, ¿no? Lo vemos en los albergues de peregrinos, como van vestidas, ¿no? Con su toda tapada, no quieren compartir los baños donde puedan haber hombres, en fin, que tienen otra cultura diferente, pero aquí están en el Camino de Santiago y aquí vienen adaptándose. Y esto es gracias a Kim Nangen, que lo mismo hizo su camino, ha hecho ya después varios más, pero en 2005 le llevó a escribir un libro que era El viaje de una mujer sola, y ahí también cuenta pues todas sus vicisitudes, todas las cosas, todo ese choque cultural, todo ese reencuentro, toda esa explosión de emociones, de sensaciones y de cosas nuevas. Marcó su vida, cambió su vida para siempre, ¿no? Y eso ha hecho que muchísimas mujeres coreanas, gracias a ella, hayan venido al Camino de Santiago. Bueno, mujeres y hombres, porque yo creo que este libro de ella es muy conocida en su país, más de 50.000 ejemplares vendidos, y ha hecho también una serie de televisión, un reality show, y parte de que todos los coreanos que tenemos en el Camino de Santiago estén aquí, se lo debemos a ella. Y ahí dentro de todo esto entran también muchas mujeres anónimas que a lo largo de la historia, como hemos ido viendo, han estado viniendo continuamente al Camino de Santiago. Las conocidas son las que hemos hablado, las hay también no conocidas, pero las mujeres no han dejado nunca, desde que la tumba del apóstol se descubre, de venir al Camino de Santiago. ¿Qué ocurre en los últimos años? Pues en los últimos años estamos viendo que hay una tendencia precisamente a que son las mujeres mayoritariamente las que están viviendo el Camino de Santiago. Ya lo observábamos en 2019, donde el 55% de las compostelas que se recogieron fueron por mujeres peregrinas. Y luego, pues bueno, hubo ahí un paroncillo con el tema del COVID y ya se frenó, pero se frenó en general todo. Pero luego cuando repunta de nuevo el camino, otra vez volvemos a ver que son las mujeres las que mayoritariamente están haciendo el Camino de Santiago o al menos recogiendo las compostelas, ¿no? En los datos que tenemos, por ejemplo, del año 2022, pues de las 400.000 y pico de personas peregrinas que vinieron, pues 297.000 fueron mujeres y van además creciendo. Lo mismo ocurre en el año 2023, ¿no? El 53% de las mujeres frente al 46%.
de los hombres, ¿no? Lo que se traduce en cifras, pues las mujeres fueron más de 230.000 las que vinieron y los hombres 30.000 menos, ¿no? 203. Pero es que lo que llevamos de año ahora, en el 2014 llevamos 19.000 y pico de peregrinos que están viniendo y ahora mismo hay una paridad. Hay un poquitín más de hombres, 300 hombres. Ahora mismo hay 9.700 hombres que han hecho el camino a fecha últimos datos, ¿no? de ayer. Y mujeres 9.400. O sea que ves que está muy, muy, muy ajustado, con lo que probablemente y muy posiblemente, siguiendo las tendencias de todos estos años anteriores, cerremos un 2024 también con presencia mayoritariamente femenina. Y esto es así, y esto es así, y os lo digo yo, no porque yo lo sepa y sepa más que nadie, esto son las cifras, estas son las estadísticas, pero es verdad que esto es una tendencia que se está viendo. Yo llevo peregrinando desde el año 92 como peregrina, y es cierto que antes no se veían mujeres en el camino, o si se veían estas mujeres acompañadas, normalmente por sus parejas, o bien acompañadas de otras peregrinas, pero sola era más difícil. De hecho, yo como peregrina tenía que enfrentarme continuamente a esos roles y a esos choques, ¿no? De familia, de amigos, de conocidos, porque todo el mundo, ¿no? Y te vas al camino y te vas sola y no te da miedo. Y era una constante, ¿no? Esas preguntas, ¿no? Que a un hombre no se las hacen, sin duda, pero a las mujeres pues no las hacen, ¿no? Yo la verdad nunca he tenido miedo como peregrina en el Camino de Santiago, jamás. Además considero que el Camino de Santiago es uno de los lugares más seguros en el mundo para una mujer. Es donde te sientes muy protegida, tanto con tus compañeros peregrinos y peregrinas, en los albergues, en los alojamientos. Es un lugar estupendo, pero que además a lo largo, en los pueblos, porque te sientes acogida y te sientes arropada por esas personas, por los sitios y los lugares donde vas pasando, pero luego en los últimos años, pues esa seguridad ha ido aumentando, ¿no? Bastante. De hecho, por ejemplo, hay una aplicación en el móvil que es AlertCops de la Guardia Civil, y ahí en el camino francés, vamos, os puedo asegurar que no es que funcione bien, que es lo siguiente. O sea, te da una garantía, una seguridad absoluta, sobre todo a las mujeres que vamos caminando solas, porque tienes constantemente, estás geolocalizada y, y tienes además tu guardián peregrino, ¿no? Que se llama, que está pendiente, saben de ti, de dónde estás en cada momento y además te van mandando mensajes, te van avisando, incluso cuando vas pasando, que tú no te das cuenta mientras vas caminando, ¿no? Que vas pasando términos municipales y ellos te van avisando, ¿no? Decir, hola, soy tu guardián peregrino de la provincia de Valencia. Increíble, ¿no? Entonces, el camino hoy en día es muy, muy seguro para andarlo. Como os decía, ahora yo en los últimos años sí es verdad que estoy viendo muchísimas mujeres en el camino, cada vez más, y además muchas mujeres solas, cosa que antes era, es lo que os decía, era menos. Yo cuando hablaba con ellas, a mí me comentaban, ¿no? La mayoría de ellas eran mujeres mayores, que bueno, que habían tenido que esperar a la jubilación, a que los hijos fueran mayores, que los nietos fueran mayores, porque antes pues no salían el camino, ¿no? Bien por el trabajo, o bien por los hijos, o bien por los nietos. O sea, que hasta que no ha habido ese choque y ese salto generacional, que ya ellas han sido más mayores y los nietos también ya han sido más mayores, no han salido al camino, ¿no? Por los roles de género y las imposiciones de cuidado a otras personas, ¿no? Que en nuestro propio género no nos imponemos, ¿no? Y bueno, esta tendencia ahora se está rompiendo y de hecho se ven muchísimas mujeres jóvenes, muchas, yo he encontrado muchas durante estos años en el camino francés, y también mujeres mayores solas, que bueno, que se han lanzado al camino porque están viendo que el camino es seguro, han perdido el miedo y se sienten arropadas y están viniendo. Lo mismo está ocurriendo en el tema de hospitaleras. Antes los hospitaleros, casi siempre yo he trabajado con hospitaleros y bien porque venían a nuestros albergues de la asociación que tenemos en nuestro tramo de Almería Granada, o bien cuando yo me he ido, ¿no? De hospitalera o de peregrina, ¿no? Y bueno, siempre he coincidido con más varones que con mujeres, pero ahora también se está viendo esta tendencia que son las mujeres las que están yéndose de hospitalera y están disponiendo, ¿no? De esas de esa quincena, esas 2 semanas,
que antes a lo mejor no podían por el tema, ¿no? De los cuidados y se va viendo cada vez más, afortunadamente. Y luego, pues, en el tema de las asociaciones, quizás es un poco donde el papel de la mujer está menos reconocido o menos visibilizado. En todas las asociaciones, las más de 300 asociaciones que existen, de Amigos del Camino de Santiago, eh, en todas hay mujeres, en todas. Hay mujeres que son socias, que son activas, que son participativas. Eso es indudable y eso es incuestionable. El tema está en la posición que esas mujeres ocupan dentro de sus asociaciones. Ellas sí están ahí participando y están de forma activa, como os digo, pero en puestos secundarios, ¿no? O relegados. Son muy pocas las que están en cargos en las juntas directivas de las asociaciones. Y las pocas que están en esos cargos de la junta directiva de esas asociaciones están también en cargos menos relevantes, ¿no? Como pueden ser una vocalía, ¿no? Frente a una secretaría o una tesorería, una presidencia o una vicepresidencia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues imagino que es un poco también el tema que nos imponemos, ¿no? De que estás en un cargo con responsabilidad y esa responsabilidad necesita y requiere de tiempo y ese tiempo no lo tienes, porque ese tiempo pues, lo tienes entregado a tu familia, al cuidado de los hijos, al cuidado de tus padres o a tu trabajo y te queda poco tiempo personal para dedicártelo a ti y a algo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, un poco por ahí vienen los tiros. Y de hecho es así y somos muy poquitas. En el caso, por ejemplo, de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, somos muy poquitas las mujeres que estamos a la cabeza de asociaciones. Creo que estábamos en este último año, me parece que éramos 5, solamente las presidentas que estábamos frente a las 40 y tantas asociaciones que hay federadas. Y bueno, ahí estamos intentando, esta es nuestra lucha particular, ¿no? De que haya una paridad de género, de que las mujeres también participen en las asociaciones en cargos directivos y tengamos esa paridad frente al varón. Y lo mismo en los cargos también de la propia federación, ¿no? Como en el caso nuestro, que ahora mismo actualmente de todos los cargos no hay ninguna mujer. Participan en comisiones de trabajo, pero no hay en puestos relevantes, ¿no? De presidente, secretario, tesorero o vicepresidentes o vocalías, ¿no? De zona. Y bueno, yo con esto quiero daros una vez más, ¿no? Las gracias por dejarme participar. La verdad que este formato se me hace un poco extraño, porque aquí hablando sola, no sé si tenéis dudas, no tenéis dudas, y queréis preguntar lo que sea, que yo me gusta que haya un diálogo y que participemos de él, pero bueno, los medios no nos lo permiten pero nos permiten hacer las cosas de otra forma y entonces aquí os dejo mi teléfono, nuestro correo electrónico y por favor las dudas que tengáis, lo que queráis conocer, lo que queráis saber, estoy a vuestra entera disposición siempre y para lo que sea aquí estoy agradecida y que paséis una jornada maravillosa. Muchas gracias.